Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Pedro Monacas Pedra y soy de químico farmacéutico biólogo de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El día de hoy estaremos hablando de el videoreporte, como ya es costumbre, de la práctica del aislamiento de la proteína de la caseína de la leche y la cuantificación de proteínas totales utilizando el método colorimétrico de Biuret. El experimento se extendió en 4 partes debido a las dificultades metodológicas, siendo la primera extracción y las 3 siguientes repeticiones de la curva de calibración hasta lograr lo válido. Bueno, pasemos a los fundamentos científicos. La leche contiene diversas proteínas, siendo la caseína la más abundante, representando entre 77 y 82% de las proteínas totales. La caseína es una fosfoproteína y su propiedad más característica es su baja solubilidad a pH de 4.6, lo que se le conoce como su punto isoeléctrico. Al añadir ácido a la leche, la carga negativa de la micela se neutraliza, causando la precipitación de la proteína. Para la cuantificación empleamos el método de Biuret. Este método se basa en la formación de un complejo de color púrpura entre los iones cúpricos de reactivo y los enlaces peptídicos de la proteína, permitiendo medir la absorbancia y relacionarla con la concentración mediante la ley de Beer-Lambert. Una vez entendido esto, pasemos a los objetivos metodológicos. Nuestros objetivos metodológicos fueron determinar el punto isoeléctrico de la caseína mediante su extracción química de la leche entera, y otro objetivo es cuantificar la concentración de proteínas en una muestra problema mediante la construcción de una curva de calibración, absorbancia contra concentración. Bueno, ahora pasemos a la metodología. En esta práctica se divide en 2 partes: el aislamiento de la caseína y la cuantificación de la albúmina, debido a que como no se sacó la concentración de la caseína, era muy difícil encontrar la muestra problema basándonos en la caseína, por lo que se decidió usar una proteína que ya supiéramos la concentración, que es la albúmina. Bueno, pasemos a la metodología. El procedimiento implicó calentar la leche y añadir progresivamente ácido acético. El objetivo era observar la formación del precipitado y posteriormente determinar el pH de máxima precipitación. Sin embargo, esta fase tuvo un retraso metodológico crucial, ya que nuestra técnica de filtración se vio detenida por el papel filtro, impidiendo continuar con el análisis del punto isoeléctrico. Ahora pasemos a la cuantificación de la albúmina. Como ya antes había mencionado, no se usó la caseína, sino que se cambió por la proteína de la albúmina. Pasemos a la metodología hoy sí. Debido a este obstáculo, cambiamos el foco a la cuantificación analizando albúmina como estándar, porque conocíamos su concentración, que era 4.4 GL. El procedimiento fue preparar 5 tubos de calibración diluyendo la albúmina y añadiendo el reactivo de Biuret, para luego medir la absorbancia en el espectrofotómetro a 640 nanómetros. Tuvimos que repetir este procedimiento 3 veces hasta obtener la curva variable. Bueno, en esto, al saber la concentración de la albúmina, hicimos 5 tubos extra, que en este fue el reactivo que nos dio el docente. Y para esto, como que medimos la concentración de los dos, de la muestra problema y de la albúmina, para determinar la concentración de la muestra problema. Bueno, ahora pasemos a los resultados. Los resultados de la práctica se dividen en 2 grandes momentos, reflejando tanto el desafío metodológico como el éxito final de la cuantificación. En la primera fase, el objetivo era determinar el punto isoeléctrico, pero se vio frustrado. La técnica de filtración se vio retardada por el papel filtro, lo que impidió completar la purificación de la caseína y obtener datos de absorbancia para la curva del punto isoeléctrico. Esto nos obligó a enfocar el resto de la práctica en la cuantificación con el estándar de la albúmina. Y pasemos a la parte 2 del video reporte, que serían las 3 veces que repetimos
la, la curva de calibración. En la primera práctica, los datos de los estándares de albúmina generan una curva fallida, cuyo análisis de regresión lineal mostró que la absorbancia era igual a 0.019 por la concentración más 0.0704. El coeficiente de determinación era de 0.16. Este valor indica que una correlación era nula, probando el fracaso de esta corrida. La absorbancia de la muestra problema en este intento fue de 0.07, lo que igual la determina como fallida porque está muy lejos de lo que debió de haber dado. Y en la práctica número 3, que es la práctica corrida válida y el resultado final, la espectrofotometría fue repetida hasta la tercera práctica para obtener datos confiables. Utilizando concentraciones en partes por millón, logramos un coeficiente de correlación aceptable y determinamos el resultado final. Los parámetros de regresión eran la pendiente, que era 6.3371, la ordenada de origen, que era 0.2466, y el coeficiente de correlación, que era 0.87, que en este caso se acerca, pero no mucho, como que es un intermediario, por así decirlo. Y la ecuación final queda Y es igual a 6.3371 por X más 0.2466. Debido a que el tiempo no fue suficiente, no pudimos confirmar que la concentración de la muestra de problema era válida, por lo que se quedará como una incógnita. Ahora pasemos a la discusión. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué no dio el esperado? Bajo el valor del coeficiente de correlación, que es 0.16 en la práctica 2, demuestra que hubo una fuerte desviación de la ley de Beer-Lambert. Esto indica que los errores sistemáticos, probablemente en el pipeteo de los volúmenes o en la lectura del espectrofotómetro, fueron mayores que el efecto real de concentración. La decisión de repetir la espectrometría 3 veces fue crucial y metodológicamente correcta, ya que solo la tercera ejecución nos proporcionó una correlación lo suficientemente lineal para obtener un valor cuantificable para la muestra problema. Esto valida la importancia de la reproducibilidad en el laboratorio. Se esperaba que la absorbancia aumentara linealmente con la concentración para que el método de Biot fuera un instrumento preciso. En conclusión, la práctica demostró tanto las dificultades metodológicas como la importancia de la reproducibilidad en el laboratorio. El objetivo de aislar la caseína para determinar su punto isoeléctrico no se pudo cumplir debido al obstáculo físico de la filtración extremadamente lenta. Por otra parte, la cuantificación de proteínas de Biot falló en sus primeros intentos. Esto subraya que errores mínimos en el pipeteo o la lectura invalidan todo el análisis. Y por último, solo la tercera ejecución de la espectrofotometría nos proporcionó la linealidad necesaria, permitiendo calcular la concentración de nuestra muestra problema en 17.319 partes por millón. Finalmente, confirmamos que el método de la curva de calibración es una herramienta poderosa, pero su confiabilidad depende directamente de la precisión de los datos experimentales. Es crucial repetir la prueba hasta alcanzar un alto coeficiente de correlación antes de validar cualquier resultado.